entrevista de hoy en Noticias Colombia. 6 de la mañana con 32 minutos. Muchísimas gracias por su compañía en esta primera edición. Les comentamos en titulares que hoy, viernes 22 de septiembre, a nivel mundial se conmemora o se celebra el Día Sin Carro, el Día Sin Coche, como se le conoce también en otras latitudes, con el fin de concientizar acerca del traslado a nuestros trabajos, a nuestros estudios, a donde tengamos que hacer ese movimiento a través de otras plataformas diferentes de aquellos automóviles que puedan generar pues contaminación más fuerte. Y para esa razón y para conversar sobre este tema, vamos a incorporar a Alejandro López, el presidente de Fundación Metro y Medio, quien nos hablará sobre este tema en esta mañana de viernes 22 de septiembre, en el marco del Día Mundial Sin Carro. Don Alejandro, bienvenido a Noticias Colombia, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindan para hablar de las bondades que sí realmente genera la cicloinclusión, el ciclismo. El ciclismo tiene más años que nuestro país de independencia. Imagínate la visión futurista de hace más de 200 años. Y es que precisamente don Alejandro, bueno, es presidente de esta Fundación Metro y Medio que tiene que ver con el ciclismo. Antes de iniciar por ese punto en específico, don Alejandro, me gustaría que usted, como parte de este digamos, medio alternativo también, nos comente acerca de este Día Mundial Sin Carro. ¿Por qué surge? ¿Cuál es la intención? Yo creo que está bastante implícito, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es esa reflexión que hacen? Claro, el Día Mundial Sin Automóvil es una iniciativa que pretende reducir el uso del automóvil. Esto para generar una conciencia pues realmente ecológica. Se hace un llamado a la ciudadanía, a la sociedad civil, para que por un día este vehículo no se utilice, y así también colaboraremos con bajar las emisiones de CO2, ¿verdad? El tema de descarbonización. Hay que entender también, y no hay que satanizar el tema vehicular, etcétera, porque también al final el transporte nos brinda muchas facilidades, etcétera. Pero se hacen estas iniciativas a nivel mundial para eso mismo, para generar más conciencia ecológica. Don Alejandro, actualmente o a lo largo de nuestro país, pues la cultura del ciclismo me parece que sigue bastante presente entre los costarricenses, pero el hacer el ejercicio, pero la convivencia en carretera se ha complicado, se ha vuelto más complicada. ¿Qué es a lo que se enfrentan día a día ustedes como ciclistas cuando toman su bicicleta y salen a hacer ejercicio rumbo al trabajo, o simplemente, como usted lo dice, ¿verdad?, que se utiliza como medio de transporte? Claro, y te comento, el problema en sí que nosotros podemos analizar desde la Fundación Metro y Media es un problema realmente de cultura y de educación. Mire, le voy a dar ciertos datos muy interesantes. Países Bajos, Holanda, que es el país de las maravillas del ciclismo, ellos hace 2 años hicieron un cicloparqueo que les costó 30 millones de euros. Este cicloparqueo son 3 niveles y alberga 215,000 bicicletas. Pero matemáticamente y estadísticamente esto les va a generar un ahorro en su sistema de salud de 190 millones de euros, o sea, 6 veces más. Entonces empecemos con esa visión, ¿verdad?, desarrollada que tiene este país y otros países de Europa y otras ciudades, donde hacen esa inversión en infraestructura, donde evidentemente va a haber siempre unas bondades para la sociedad civil, para los ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué pasa acá en Costa Rica? Bueno, te decía, no tenemos educación, no hay cultura. La ley 9660, Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, se aprobó en febrero del 2019. Llevamos prácticamente 4 años con esta ley, pero ha quedado mucho en blanco y negro, como sucede con muchas leyes en Costa Rica. Por ejemplo, te digo, la ley 9660 no está en el manual del conductor, entonces todas las personas que anteriormente al año 2019 no sabían de la ley, y los que las licencias que se han entregado en este momento del 19 para acá tampoco lo saben de repente, porque eventualmente nosotros hacemos ciertas campañas en redes sociales, presenciales, y tratamos de educar, pero el alcance tampoco es el que se quiere. Nosotros nos encantaría que se haga una reforma, que ya estamos tratando de hacerla con los diputados, para que esta ley 9660 por medio del Ministerio de Educación Pública se empiece a
incursionar en primaria, secundaria, ¿verdad? Para que desde chicos se genere esa conciencia, ¿verdad? Por otro lado, el tema de la cicloinclusión, que la gente no ve como lo decía al principio, ¿verdad?, de la entrevista, hace 200 años se tuvo esa visión futurista. ¿Qué genera la cicloinclusión para nuestro país? Te voy a dar 4 elementos sumamente importantes. Salud mental. La Organización Mundial de la Salud dice que Costa Rica es uno de los países con índices más altos de problemas mentales, estrés, depresión, trastornos, suicidios. Es increíble la cantidad de suicidios que tiene este país y esos problemas, ¿verdad?, que también se incrementaron en la pandemia y pospandemia, y todavía hay réplicas. 200,000 costarricenses el año pasado fueron atendidos por la Caja Costarricense del Seguro Social por este tipo de problemas, y eso nos costó $500 millones. Por otro lado, la cicloinclusión genera salud física. Nosotros tenemos una epidemia como país, tenemos sedentarismo y obesidad, y la obesidad genera diabetes, problemas respiratorios, cardiovasculares, entre otros problemas, ¿verdad? Y el año pasado igual, la Caja Costarricense, el Seguro Social, atendió 305,000 costarricenses con este tipo de problemas. Eso nos costó $691 millones. Ya sumemos, ¿verdad? Empecemos a sumar. Eso lo podemos utilizar en otras necesidades que tiene la sociedad costarricense. Por otro lado, la actividad del ciclismo genera actividad económica. Vender bicicletas, uniformes, etcétera. Esto le da sustento a muchas familias, empresas. También para el Estado es un recaudo de impuestos, ¿verdad? Entonces es una manera de incentivar el tema del ciclismo. Vea, 10 actividades muy importantes en Costa Rica, como el Gran Fondo Andrea Amador, UCI, de repente ahora que viene el Gran Fondo de Nicoya, Volcano, ¿verdad? Son actividades de ciclismo muy grandes, que entre esas, entre lo que se consume, entre transporte, entre hospedaje, es una industria de $23 millones acá en Costa Rica. Veamos la dimensión, ¿verdad?, de estos datos. Y por último, el tema de descarbonización. Nosotros desde la Fundación Metro y Medio tenemos un club acá en Estrada donde 1,512 ciclistas ahorramos 750, ya le digo, toneladas de CO2, 75,000 toneladas de CO2 por semana. Eso significa, para que lo puedan dimensionar, 15 parques como la Sabana, ¿verdad? Entonces, vea las bondades que esto genera para la sociedad civil. Yo tengo un dicho: dime cómo tratas a un ciclista y te diré qué inteligente eres, porque si no podemos ver estos 4 puntos sumamente importantes para nuestra sociedad, no sé cómo podemos verlo. Don Alejandro, precisamente, bueno, usted toca un tema de cultura, de convivencia pacífica entre conductores y bicicletas, por ejemplo, ciclistas y demás. Y yo quería traer a colación, primero, el tema de las ciclovías, que es algo que se ha ido implementando, pero todavía no se respeta por parte de los medios de transporte tradicionales, digamos, y conductores que también dicen pues que les quita espacio para andar en la calle. Además de las bicimotos, que también se han hecho como muy comunes verlas en las calles, estos medios, digamos, que son bicis, pero tienen como un motorcito. Entonces hay algunos conductores que también manifiestan su descontento porque estos medios de transporte se equiparen casi a una motocicleta, no lo son, pero a criterio de ellos se equiparen, y pues no tengan las obligaciones de un medio de transporte, digamos, tradicional. ¿Cuál es el punto de vista suyo respecto a estos temas y qué recomendaciones también da usted para esta convivencia pacífica entre conductores de automóviles, de buses y demás con los ciclistas? Claro, te las voy a responder con orden de prioridad, como dijiste ahorita. Vamos por lo mismo. La cicloinclusión es generar convivialidad en carretera. Somos un país pequeño, ¿verdad? Eso sí, con un pensamiento carrocentrista exagerado. Entonces, ¿qué es mi entendamos, entre ciclistas y conductores? Bueno, la ley 6960 en su artículo 16 dice que el ciclista es un vehículo. Por lo tanto, los ciclistas tenemos que cumplir y respetar todas las señales de tránsito, el alto, el SEA, el semáforo. Esto es para evitar accidentes. Que doy un dato: tenemos 23 accidentes por semana en contra de ciclistas, ¿verdad? Por muchas causas. Luego, tener habilidades blandas, ¿verdad? Como te digo, tener paciencia,
entender de que somos un país pequeño, entender de que esta persona que anda en bicicleta es una vida que va ahí, que de repente está haciendo su transporte, ya sea un ciclista urbano o rural, o de repente nada más es recreativo, entonces está generando actividad física, mental, se está transportando. Vean que unos datos que tenemos que del 2019 al 2020, con el tema de la pandemia y la restricción vehicular, cierre de gimnasios, etcétera, en Costa Rica pasamos de 4.500 ciclistas registrados en Strava, ¿verdad? Porque hay otros que no están registrados en Strava, pero es una métrica que tenemos. De 4.500 ciclistas pasamos a 7.800, un 83% de incremento del ciclismo en Costa Rica. También, por el tema de pandemia, el tema del delivery. Entonces, muchas personas utilizan la bicicleta para el transporte y uso de estas plataformas. Entonces, punto uno, pues respetarnos en carretera, tener esa paciencia, esa convivialidad, porque no hay espacio. No obstante, la ley 9660 hay que estudiarla, son 22 artículos que no sobra 10 minutos, indica que la prioridad de paso la tiene el peatón y el ciclista. Entonces, entender eso en carretera, ¿verdad? Para los conductores. Por otro lado, el tema de las ciclovías. Sí, la ley 9660 también le indica y le da esta responsabilidad a los gobiernos locales, a las municipalidades. No obstante, recordemos que se hacen leyes, ¿verdad? Y a veces no tienen contenido económico. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las municipalidades, pues miren, no tengo recursos, no tengo personal, etcétera. Entonces, bueno, tratemos de empezar a generar este plan de ciclovías. Y las ciclovías que están ahorita, pues hay que darles mantenimiento, hay que repintarlas. La ley indica ahorita que el vehículo o cualquier vehículo no se puede estacionar en ciclovía porque tendrá una multa de 52.000 colones. Entonces, vea que también eso le va a afectar al bolsillo a las personas que no vayan a respetar la ley. Eso por este lado. Entonces son los puntos que nosotros vemos, ¿verdad? Sí falta mucha voluntad política. Se lo hablaba con el tema ahorita de Países Bajos, que hizo una revolución en el año 77, ya llevan casi 46 años generando esta cultura. Entonces imagínate todo el cambio generacional que se está haciendo en ese pensamiento, que es lo que nosotros pues queremos empezar a generar, ¿verdad? Sembrar esas semillas para las futuras generaciones, porque entendemos de que no tenemos esa cultura, pero bueno, hay que empezar a educarnos, a capacitarnos y generar esa conciencia. Vean todos los beneficios que genera una bicicleta, es increíble. Igual les digo, no hay que satanizar el tema de los vehículos, pero sí podemos generar esa convivialidad en carretera, esa pacificación que se requiere. Vean, otros datos, 35 ciclistas muertos en promedio por año y todos son casos impunes. Entonces también vamos a meter un poco más profundo el tema de la ley, ¿verdad? ¿Qué pasa con todos estos casos? Entonces, el caso muy conocido de los ciclistas acá en Tres Ríos, casa por cárcel y adiós, ¿verdad? Pero no se dan situaciones más fuertes para que se respete más al ciclista. Don Alejandro, más bien muchísimas gracias por atender los micrófonos de Noticias Colombia. Lo último que le iba a consultar muy brevemente por el tema del tiempo es eso que usted nombraba, la cultura. Vemos, por ejemplo, en centros comerciales, en supermercados, que no hay ni tan siquiera un sector para que las personas puedan dejar su bicicleta cuando van a hacer los mandados, hacer tal vez un llamado también para que esa movilidad pueda funcionar y hacerla en conjunto hasta con las empresas privadas. Claro, por eso te decía, la ley 9660 indica que por cada 10 parqueos de vehículos tiene que haber un cicloparqueo, uno para bicicleta. Aparte que la ley 9660 le da bondades y créditos fiscales a las empresas privadas o públicas que generen este tipo de cicloinclusión. Si usted en su empresa genera un cicloparqueo, baños para las personas que lleguen en bicicleta, una ciclovía de repente, bueno, esto se da mucho en zonas francas, ¿verdad? Todo eso son gastos deducibles y usted le puede trasladar ese beneficio, en lugar de dárselo al Estado, ¿verdad? Que a veces no se administra, como decíamos, usted le traslada ese beneficio como salario emocional a sus colaboradores y empieza a generar cultura. Pero como te decía, la ley 9660 tiene 4 años, no se ha explotado mucho, entonces es importante que la gente lo conozca por todo este montón de beneficios que tiene la cicloinclusión. Don Alejandro López, presidente de la Fundación Metro y Medio, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Noticias Colombia. Con todo gusto y mensaje último, si usted ve un ciclista en carretera, respételo, dele una distancia de 1,5 metros.
Perfecto, muchísimas gracias. Hoy es el Día Mundial Sin Carro y por eso conversábamos sobre el uso de la bicicleta como medio alternativo con don Alejandro López, presidente de la Fundación Metro y Medio. Son las 6:46 de la mañana.